Y a ustedes les voy a pedir que vayan a la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Le van a ponerle el pasaje ahí en la traducción que ustedes normalmente leen en Reina Valera. Yo lo voy a leer en una traducción que es Nueva Traducción Viviente. Si gusta, conforme lo vaya teniendo, se va poniendo de pie, por favor. Acompáñenme puestos de pie, vamos a leer el texto y luego oramos. Ya se toman su lugar, ¿está bien? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcáis a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Bendito sea, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Primeramente queremos darte las gracias. Gracias por tu amor y gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por amarnos y gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, has cuidado de nosotros. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dejado para guiar nuestras vidas, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos fortalece, nos anima, nos exhorta, nos guía a toda verdad, Señor. También te queremos dar gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor, los que ya tenemos nietos, Señor, por nuestra esposa, el esposo, Señor, por la familia en general, Señor, pero sobre todo por esta gran familia en la fe, que podemos ir a diferentes lugares y poderlos abrazar y poderlos sentir, que somos una familia en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder quitar de nuestro corazón esos malos entendidos, malos sentimientos, malas actitudes que lastimen el corazón de nuestros hermanos. Debemos de dar un buen ejemplo como verdaderos hijos tuyos, pero no podemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que seas tú en nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Voy a dar continuidad a la serie que estábamos llevando los domingos. Le voy a hacer un pequeño, para que se acuerden, estábamos hablando de renovar nuestra mente. Hablamos de que el apóstol Pablo dice que es importante que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente, y dice cómo debemos renovar nuestra mente, por medio del entendimiento. Y el entendimiento lo adquirimos a través de estudiar la palabra de Dios. Dice que a través de ir renovando nuestra mente, de adquiriendo este nuevo conocimiento, vamos a ir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hemos visto también, hermanos, cómo obviamente que venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes denominaciones, venimos de diferentes religiones, muchos incluso, pero como Dios quiere que todos lleguemos a la unidad del Espíritu, ¿verdad? Para que todos podamos llegar a la unidad perfecta que es Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo, hermano, y Cristo es todo en nosotros, vamos a ver que nos unen muchas cosas que tenemos en común para poder tener una buena relación como cristianos. Y va a haber diferencias, siempre va a haber diferencias, aún entre nuestra familia, nuestros hijos, hay diferencias. Pero muchas veces son necesarias, porque cuando hay diferencias es una oportunidad de mostrar compasión, de mostrar misericordia y principalmente mostrar el verdadero amor que está en nosotros, que es Cristo. Cristo tenía compasión por los demás, aunque pensaban diferente. Usted y yo tenemos que tener compasión por nuestros hermanos que piensan diferente. Tenemos que amarlos.
como ellos también tendrían que amarnos a nosotros. Entonces, para entrar en el texto que acabamos de leer, vamos a ver un poco el contexto, porque en el capítulo 1 empieza diciendo el Señor y le escribe a la iglesia: aquellos que habían creído en Jesús, pero a causa de su fe habían sido repatriados para otras ciudades, otros lugares, habían tenido que salir huyendo a través de la persecución, pero entendemos que todo era un propósito también de Dios para expandir el evangelio. Sin embargo, cuando la iglesia está pasando persecución o está pasando por alguna tribulación, es cuando necesitamos palabras de amor, de exhortación, animarnos y recordarnos realmente, hermanos, que ustedes han sido comprados a precio de sangre, que ahora tienen una herencia en Cristo que es inmarcesible, que ahora Dios, a través de Cristo y la fe que hemos puesto en Él, nos ha dado una vida eterna. Y el propósito del apóstol Pedro es animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe a pesar de las circunstancias. Entonces, es necesario que después de haber creído se afirmen en la palabra de Dios, en las verdades del evangelio. Y entonces, en el versículo 24 del capítulo 1, Él les dice que toda carne es como la hierba. Cuando habla aquí de carne, habla de las personas, todo ser humano. Sabe que nosotros nacemos, crecemos, llegamos a cierta edad, pero después empezamos nos vamos marchitando. Por eso veíamos el jueves que decía el apóstol Pablo que este cuerpo de nosotros ahora mismo es un tabernáculo, porque un tabernáculo era algo temporal, algo que se va a tener que ir, se va a tener que mover. Y habla de que este cuerpo se va a ir deshaciendo, se va a ir acabando, se va a ir. Es ahí donde el enemigo nos ataca, en el cuerpo, porque el alma ya no le pertenece al Señor, que ya hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Entonces, este cuerpo es como la hierba. Y dice que toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Aún los logros que tengamos, aún lo que ahora creamos que valemos por lo que tenemos, todo eso se va acabando. Pero algo importante que dice él en el versículo 25, mas la palabra del Señor, y aquí habla de toda la palabra de Dios, porque ya entendemos, como dice Pablo a Timoteo, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para la edificación de la iglesia. Ahí podemos ver todo lo que es importante, porque es necesario, porque nos redarguye, nos enseña, ¿verdad? Todo lo que hace nos exhorta. Entonces dice, fíjese cómo dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido predicada. Entonces, si damos vuelta y llegamos al capítulo 2, después de que entendamos todo esto que acabo de resumir en el capítulo 1, dice que por lo tanto, después de entender todo esto, ahora ustedes tienen que tomar acción. Desháganse de toda mala conducta. Sabemos que todo viene como fruto después de llenarnos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Pero fíjese cómo Dios nos da voluntad propia. Dios nos enseña como un padre enseña a sus hijos. Y mientras son, mientras son niños, pues se les está diciendo exactamente qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Pero llega un tiempo en que los niños van alcanzando la madurez y ellos ya tienen que tomar sus propias decisiones. Nosotros como cristianos, ahora ya después de cierto tiempo, tenemos que tomar decisiones a través de conocer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que dice el apóstol Pedro que tenemos que hacer es deshacernos de toda mala conducta. Hay cosas que traemos arraigadas, por eso habla de todo está aquí en la mente. Por eso la serie renueven su mente, cambien su forma de pensar. ¿Cuántos hemos escuchado el dicho de que así nací, así me voy a morir? Es un dicho, pero ¿cuántos ha estado tan arraigado que aún después de conocer el evangelio, después de tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones, queremos seguir arraigados a ese dicho?
Pero ¿cuántos sabemos que en Cristo dice que ahora nosotros, después de haber nacido de nuevo, Dios ha puesto en nosotros la mente de Cristo? Quiere decir que tenemos los pensamientos de Dios en nosotros, la palabra. Entonces dice que podemos deshacernos de esa mala conducta, malas actitudes, cosas que causan daño. Como esposos tenemos malas actitudes que dañan el corazón de nuestra esposa. Es cierto que en otros tiempos lo hicimos por ignorancia, pero ahora dice Pedro, desháganse de esa mala conducta. Ya dejen de actuar como si no conocieran a Dios. Ya dejen de actuar como niños y ya empiecen a ser hombres. Traten bien a su esposa, háblenle con respeto. Pero de una manera también, lo mismo es para las esposas. Ya quiten esa mala actitud, ya quiten esa mala conducta. Ya dejen de estar usando cosas para sacar cosas. Tenemos que ser bíblicamente, pensar bíblicamente. Y debemos de actuar tal y como dice el Señor, en plena mansedumbre, en amor. Entendiendo también que el esposo es ser humano imperfecto, pero que tenemos que ayudarlos para que ellos también alcancen la madurez. Tenemos que recordarles, si es necesario, las hermanas al esposo, lo que dice Dios acerca de cómo también ellos tienen que tratar a su esposa. Pero también se tienen que recordar a ellas mismas qué dice Dios de ustedes, cómo deben de vestirse, cómo deben de hablar, cómo deben de comportarse con su esposo si él no es una persona creyente, si es un hermano en la fe. La Biblia tiene consejo para todos, ¿sí o no? O principios, podríamos decir aquí más bien. Entonces, también dice que acaben con todo engaño. Una de las cosas, hermano, que hace mucho daño en el matrimonio, pero también en la iglesia, es la mentira. Mire, ha habido gente que cuando va a arreglar papeles, a veces ha tenido que mentir, pero a veces no tienen en cuenta que cosas que pasaron quedaron grabadas ahí en la computadora de muchos años atrás. Y a veces hasta quizás mentiste porque a lo mejor a ti se te olvidó ya, pero cuando te das cuenta ya aparece todo en la computadora. Y cuando tú eres honesto y dices, mire, si hace 20 años, 25 años, yo tuve este problema, me arrestaron por esta situación, pagué todo, pero el oficial ve y dice, cierto lo que estás diciendo es verdad. Y ver cómo ellos valoran el que seamos honestos. ¿Cuánto más será que con Dios? ¿Será que Dios puede ser burlado? ¿Será que ahorita podemos vivir una farsa, mintiendo, engañando, fingiendo y aparentando algo que no somos? Y creer que un día no vamos a estar delante de nuestro Señor. Y el Señor tiene ahí la mayor computadora del mundo donde tiene todo escrito de nosotros, sabe todo de nosotros. Entendemos que por Cristo hemos sido perdonados, ¿sí o no? Es cierto que Cristo nos ha dado una nueva naturaleza. Por lo tanto, hermano, a eso avala el apóstol Pedro, a que hoy tenemos una nueva naturaleza y podemos, con el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacer uso de todo eso que Dios nos ha dado y podemos empezar a vivir la vida que le agrada a Dios, para también, hermano, poder vivir en armonía mientras estamos aquí en la tierra. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Si algo causa dolor en una familia, en una pareja, es la mentira. Entonces, tenemos que acabar con todo engaño. Otra de las cosas que dice Pedro, acaben con la hipocresía. La hipocresía es aparentar algo que no somos, es decir, algo que realmente no creemos, y también hace mucho daño. Hace mucho daño la hipocresía, ¿sí o no? Qué triste, ¿no? Cuando una mujer que da su vida, deja todo por la pareja, por la persona que tiene a su lado. Incluso pudo haber estado en contra de su familia, si tenía hijos, de sus hijos, y le decían, mira, es que ese señor tiene cara de feo, no se ve que sea buena persona. Y ella dijo, no, es que no lo has conocido, mira, conócelo. Él se ha portado muy bien conmigo, me trata muy bien, y bueno, ya cuando está viviendo contigo cambia y muestra otra personalidad. Y es cuando usted dice, qué hipócrita eres. Eso quiere decir, es falso, era una farsa, era una mentira todo. Por eso la palabra hipócrita viene de la palabra actor.
Cuando usted ve una novela, una película, son gente hipócrita, es en un sentido de que están fingiendo un personaje, porque ese es lo que le describe el guión. Pero en la vida real debemos de dejar a un lado máscaras, hipocresías. ¿Sí me explico? Pero también tenemos que estar dispuestos a cambiar lo que esté mal. Otra de las cosas que dice el apóstol Pedro, que debemos dejar a un lado los celos. Qué triste, no, hay un celo santo que ven, gloria a Dios por ese celo, pero hay unos celos que son injustificables. Y yo les puedo hablar de eso porque lo viví. El Señor también me sacó de ahí. Era alguien que desconfiaba hasta de mi propia sombra. Llegó noches que yo andaba de parranda y llegaba de noche despacito y llegaba ahí dándole vuelta a la casa y cosas locas que hoy digo, qué enfermo estaba. Ahora no pretendemos haberlo alcanzado todo. Pero hermano, como hijos de Dios, como mujeres de Dios, debemos de empezar por confiar plenamente en Dios. Y si hay cosas malas en su pareja, Dios va a tratar con cada quien y Dios es suficiente para cambiarnos. Esto no quiere decir que a veces no pasan cosas que no podemos dejar pasar por alto. El problema es cuando nosotros sufrimos celos y pensamos y, y- y peleamos por cosas que imaginamos, que quizás no son ni reales. ¿Sí me explico? Pero ¿qué hay del celo en la iglesia? Hay celos por el ministerio. Puede haber celos entre hermanos. ¿Por qué? Porque hay un hermano que tiene poco de convertido, apenas quizás 2 años, y ya lo ve usted que está dando clases. Y usted tiene 5, 6, 7, 8 años y todavía está ahí sentado a lo mejor. Pero no es por nosotros. Cada quien Dios pone o quita personas. Y a veces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo bien o qué no estoy haciendo? ¿O por qué Dios llamó a él? Gloria. Y nos deberíamos de alegrar, hermanos. Como hijos de Dios deberíamos de alegrarnos cuando Dios promueve a alguien en el ministerio. Ahora, si está mal, Dios lo va a quitar. Pero hermanos, debemos dejar a un lado los celos. Debemos dejar que sea Dios tratando con cada quien. Otra cosa que dice Pedro, que dejemos a un lado toda clase de comentarios hirientes. Hermanos, una vez, una vez fui a convivir con una familia y una muchacha que ya está grande, una señora, pero joven, eh, le decían de un muchacho, un señor que estaba solo y pues ella estaba sola. Ahí salió la plática entre ellos y ella hizo un comentario y dijo, ay no, dice, me caen gordos los pelones. Y yo estaba ahí y dije, pero yo qué te hice. Veo que dijo, me cayó gordos los pelones. Y ahora es como si yo tuviera la culpa de yo me arranqué los pelos para estar pelón. Pues, hermano, es como si alguien habla de las personas que están un poco pasadas de peso. O sea, es ofensivo eso. ¿Sí me explico? Eso es algo que es triste, hermano. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando hacemos comentarios, cuando vamos a reuniones, después de sobremesa. ¿Cuánto le da miedo abrir la boca a veces porque, ay, no voy a decir algo que la riegue? Y a veces le dicen, no habla de algo. Dices, pues preferiría no hablar porque están hablando puras tonterías. Y a veces nos soltamos hablando y criticando a hermanos que no están. Pero póngase a pensar gente nueva que está llegando a la iglesia y está en esa reunión. Dice, así al rato me van a traer a mí. ¿Se da cuenta? Hermano, esto es un consejo pastoral, pero también es del apóstol Pedro para la iglesia y también es para mí. Claro, yo tengo mayor responsabilidad que ustedes. Yo también tengo que tener mucho cuidado y delante de Dios les digo, la he regado también. También he tenido desafortunadamente malos comentarios. Y mi esposa me ha tenido que confrontar y me ha dicho, qué mal te oíste. Yo a veces tengo dichos que vienen de mi pueblo, de allá donde yo soy. Y a veces digo cosas como, oh, la vieja del hermano fulano, en vez de decir la esposa. Pero en Veracruz la vieja es la esposa y se habla eso así. Pero mi esposa me dice, se oye mal, es ofensivo, no hagas ese comentario. Yo después digo, ¿en serio, amor? Perdóname. Pero allá en Veracruz llega y te dice, mira, ella es mi vieja.
Dicen, no, wow, pues. Bueno, los que son de Veracruz saben. Y algunos cuando ya están grandes dicen mi viejita. Pero ahora ya estoy aprendiendo, hermano. Estoy tratando de decir, ya quítate esas cosas. Ya deja de decir los chamacos, los escuincles. Porque así le decimos a los niños también. Ay, los escuincles, eso, cómo dan lata. Pero es como despectivo, pues. Si decimos los niños, ¿verdad? Es lo correcto. Pero hay comentarios que son muy hirientes. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, todo esto Dios dice, tengan cuidado. Ahora, en vez de todo eso, Él nos da un consejo y nos dice, miren, ustedes mejor, como el bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual, pero pura. Deberíamos de enfocarnos más en qué más dice Dios, qué Dios quiere de mí, cómo quiere Dios que me comporte, cómo Dios quiere que hable. No tan solamente aquí en la iglesia, hermano, porque si se da cuenta, sí cometemos imprudencias también, pero hermanos, a veces nos desplayamos más cuando estamos fuera de la iglesia. Y deberíamos de hablar siempre una misma cosa, aquí o allá. Porque aquí somos cristianos. ¿Y qué hay cuando estamos en el restaurante? ¿Seguimos siendo cristianos? ¿Sí o no? Cuando estamos con la familia, amén. Eso es importante que lo tengamos bien. Cambiemos esa forma de pensar, renovemos nuestra mente, porque venimos acostumbrados. Me acuerdo que mi mamá, ella era muy arraigada a su religión. Ella era católica, no se perdía el rosario y todo, y era muy fiel a la iglesia. Yo creo más que muchos de aquí, que no quiero decir, pero bueno, ya lo dije. Ella no perdía el rosario, oía la campana y decía, ya va a empezar el rosario. Y era para la primera llamada, ya sabía que era apúrate a arreglarte porque ya. Pero cuando regresaba de allá y empezamos ahí a hacer travesurillas o algo, nos empezaba a maldecir, nos empezaba a decir. Y yo me acuerdo que decía, mamá, vienes de la iglesia. Dice, ay, no tiene que ver una cosa con otra. Allá es una cosa y aquí es otra. Ella sí pensaba y muchos de nosotros así fuimos criados. ¿Sí me entiende? Que hablábamos de acuerdo con las personas que estábamos, ¿sí o no? Si estábamos con gente mayores, hablábamos con respeto, ¿sí o no? Pero cuando estábamos con los amigos del barrio era una palabrería, groserías y todo. Entonces decíamos, yo me sé comportar de acuerdo. Si estás con gente de fútbol, empiezas a hablar de fútbol. Hermanos, yo creo que debemos de cambiar esa mentalidad. Debemos de tener respeto por la familia, respeto por la esposa, por los hijos, pero también respeto para nosotros mismos. Debemos de respetar nosotros mismos, de que no demos una mala impresión, un mal aspecto, pero sobre todo que no deshonremos el nombre de Jesucristo. Cuando nos oigan hablar, dice, wow, por esa boca comes y por esa boca oras y con esa boca alabas a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nos pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar esa forma de ser, de actuar y de pensar. ¿Para qué quiere el Señor que mejor nos llenemos de la leche espiritual pura? Para que crezca a una experiencia plena de la salvación. Lo que Dios quiere es que no nos quedemos como niños espirituales, sino que alcancemos la madurez. Es cierto que hay un tiempo que el bebé pues se le admite que a veces hace travesuras, dice cosas bien imprudentes. Por eso, padres hasta se ríen cuando los niños dicen, es que mira, los niños dicen la verdad. Ellos no tienen pelos en la lengua, dice uno, no. Ellos le dicen al bebé, mira hijo, ¿verdad que está bonita la muchacha? Oh, no, está bien fea, dicen. Hijo, está bonita. No, está fea. Y ellos se ríen, lo ven gracioso. Pero tenemos que alcanzar la madurez, tenemos que llegar a ser personas donde siempre tratemos de cuidar lo que hablamos para cuidar el corazón de nuestros hermanos. Que nadie de aquí se vaya llorando o se vaya triste por algún mal comentario que tú o yo hayamos hecho. En una ocasión, en una iglesia estaba el pastor hablando de la tentación y dijo que muchas mujeres tienen problemas cuando pasan por una pastelería y ven el pan o van a una fiesta y ven el pastel. Y dice,
y no aguantan la tentación y ahí van a comer el pastel, dice. Por eso muchas están como cochis. ¿Ustedes saben qué es un coche? No es un coche. O sea, y yo dije, pastor, perdón, pero eso es imprudente. Qué bueno que no invité a iba a decir a mi sobrina, pero no. Qué bueno que no invité a un familiar mío. O sea, ¿qué van a decir? ¿O si yo traigo a alguien o sea, nosotros a veces, hermano, hacemos comentarios que no tienen sentido, que no valen la pena. Otro pastor de aquí dijo, oh, bienvenida a la hermana que nos visita y a su hijo que la acompaña. Y ella cambió el color y dice, no, es mi novio, no es mi hijo. Pero ¿por qué tenemos que hacer comentarios que no tienen sentido? Hay que tener cuidado, amén. Y yo primeramente, porque aquí de arriba puede uno decir cualquier imprudencia y hacer mucho daño. Y aquí estamos llamados para edificar, para animar, para que la gente salga de aquí transformada por la palabra de Dios. Entonces, el 24 dice, el 22, estoy en el 22, terminando, dice, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Eso es lo que venimos aquí a recibir, buen alimento, que de verdad salgamos con una diferente forma de pensar. Ahora que han probado la bondad del Señor, todos aquí hemos probado la bondad de Dios en Cristo Jesús, amén. Entonces, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 32. Aquí hablando del Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús dijo en Mateo 4:4, no lo busque, nomás un comentario, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos necesitamos el alimento físico, amén. Todos necesitamos también nutrirnos para poder tener energía, para poder funcionar. De igual manera tenemos que pensar en nuestro espíritu, nuestro ser espiritual. Necesitamos estarlo alimentando de vez en cuando, o 2 veces por semana, o cada cuánto, todos los días. Por eso dice, fíjese, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sí, Juan 6, ¿ya están ahí? Verso 32. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cuando estaban en el desierto, ellos tenían hambre y cayó maná del cielo. El maná era un tipo y figura de Jesucristo. Para nosotros hoy Jesús es el maná que descendió del cielo. Cuando hablamos de Jesucristo, tenemos el entendimiento, según el apóstol Juan, que Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Entonces, ahora, aquellos tuvieron un maná, literal, que estuvo muy rico, que se nutrieron, alimentaron. Pero dice que nosotros hoy, Dios nos dio un maná que vino del cielo. Está hablando Jesús, la palabra de Dios. Hoy nosotros, Jesús nos dejó su palabra escrita. Y ese es el maná del cual nosotros tenemos que alimentarnos cada día. Cada día. Por eso dice que Él es el verdadero pan del cielo. El 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y fíjese lo que hace ese pan. Da vida al mundo. Fíjese cómo nosotros podemos morir espiritualmente si nos dejamos de alimentar. Entonces nuestro espíritu está apagado, estamos todos desanimados, todos empezamos a mirar la gente, empezamos a ver las circunstancias y nos llenamos de temor, inseguridad, muchas cosas. Pero él dice, el pan que descendió del cielo da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Cuál? Necesitamos todos los días este pan, que es la palabra de Dios. Entonces dice, fíjese, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida.
La palabra de Dios es nuestro pan de vida. Hoy tenemos a Cristo en la palabra de Dios. Por eso muchos que enseñan mal la palabra, de ahí viene la doctrina de que la hostia es el pan de vida y que coma la hostia y cómete las hostias que quieras. Pero eso no te va a cambiar, eso no te va a hacer un mejor esposo, no te va a hacer ser un mejor hijo o un mejor cristiano. Necesitamos alimentarnos del pan de vida que es la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos cada día. Necesitamos tener una comunión con Dios todos los días a través de la oración y la palabra de Dios. Y el que va a la palabra de Dios y todos los días está, no va a tener hambre, ni va a tener. Y dice, y el que en mí cree. Ahora, ¿qué es creer en Él? Creer en lo que Él dice en su palabra. Si es llevarnos a su palabra, creer en lo que Él dice. Pero creerlo de todo corazón. Y Él dice que vino para darnos vida eterna. Y el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida eterna. ¿Lo cree? Entonces, eso es importante. Cuando usted cree eso, dice, no tendrá sed jamás. Mire, el problema del ser humano es que por naturaleza tenemos hambre y tenemos sed. Físicamente, sí o no, todo mundo. El problema de muchos, y a veces por la situación económica, que buscamos satisfacer el hambre, y muchas veces, no me dejarán mentir, los que vivíamos en el pueblo, nos alcanzaba para unas barritas y una Coca-Cola, y nos la comíamos y nos tomábamos la coca y hasta eructamos, y ya engañamos que ya nos llenamos, ya estamos satisfechos. Pero en sí nos estábamos alimentando, no, porque no era una comida que realmente, por eso dice, aliméntense con la leche pura, comida que te va a edificar, te va a ser de provecho. Las madres cuidan a sus hijos de que, oh, sí puedes comer un pedazo de pizza, pero no te quieras comer la pizza entera. Acompaña la pizza con un pedazo de pollo, con un poquito de ensalada. ¿Sí me explico? Entonces, en lo espiritual, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado lo que comemos, porque puede ser también comida contaminada. Puede ser palabra que viene con otra mala intención, usada con otro propósito. Y es ahí donde ustedes, si se están en una constante relación con Dios, Dios les va a dar discernimiento para poder decir, no, eso no es lo que dice Dios. Esa es palabra de Él. Él está dando la interpretación a su conveniencia. ¿No ha pasado mucho en nosotros los varones? Que a veces usamos la Biblia para decirle a nuestra esposa, mira, aquí dice que te sujetes en todo. ¿Y si dice o no dice eso? Ahora, mujeres, ¿eso todo quiere decir que tienes que hacer todo lo que Él te diga? Ah, ya están bien listas, ¿verdad? Claro, todo mientras no agreda la palabra de Dios. Pero se da cuenta cómo la misma palabra de Dios la podemos usar para abusar. Hay un pasaje de la Biblia que dice que los discípulos todos vendieron todas sus cosas y traían todas sus cosas o lo que recibieron por lo que vendieron a los pies de los apóstoles. Yo les puedo decir eso, dice la Biblia, y les puedo decir a ustedes, eso está diciendo que ustedes vayan y vendan todo y me traigan la ganancia o lo que ganen a mí. Estamos viendo que fue una historia que pasó en un tiempo real y que era un propósito de bendecir a todos los que habían perdido sus propiedades. ¿Ve cómo entendiéndolo correctamente lo vamos a poder enseñar y aplicar y no van a ser engañados? Entonces, es importante sí alimentarnos correctamente, pero tener relación con Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante, esta carta es para las personas que habían creído. Y aquí, esto es para los que todavía no tenían el Espíritu Santo. Aquí Jesús le está hablando a una comunidad, decir, ustedes necesitan nacer de nuevo. Ustedes, para que puedan entender el reino de Dios, necesitan que les demos una nueva naturaleza. Entonces, nosotros, hermanos, eso es lo que tenemos que enseñar, la palabra de Dios en el contexto correcto. Ahora, los que ya tenemos a Cristo,
Necesitamos alimentarnos para que crezcáis, dijo Pedro, en la salvación, en lo que ya tenemos, para que maduremos. Pero aquí está hablando que vengan y coman el pan de vida para vida eterna. ¿Para qué? Para que ahí se les va a revelar el Mesías, el Cristo. Y entonces, cuando ellos reciben a Cristo, completamente están conscientes de su condición espiritual, de que están muertos en delitos y pecados, y reconocen que necesitan ese pan que vino del cielo. Ellos coman reciban a Cristo y ahora tengan vida eterna. Pero lo que tenemos vida eterna lo comemos ¿para qué? Para crecer, seguir creciendo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí está, ya ve. Hay gente así, aunque se lo estás ofreciendo y diciendo, lo rechazan. Pero esa es la libertad que Cristo nos da. Nadie te impone el amor de Dios, nadie te impone que recibas a Cristo, nadie te debe de obligar. Tienes que hacer esto. Porque cuántos que quizás aquí no han creído en Jesús. Si alguien viene y los amenaza con una pistola y le dice, ¿acepta a Cristo o aquí te mueres? No, pues sí lo acepto, está bien ya. Pero no, Dios no quiere eso. Dios quiere que nazca después de un entendimiento de cuál es la condición, de quiénes somos nosotros y quién es Dios en nuestras vidas. La necesidad de Dios, de un Salvador. Fíjese el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Porque muchos nos echaron fuera. A usted quizás no tuvo esa experiencia, yo la viví. Hubo gente que me dijo, no, vete. No me dejaban ya entrar a los establecimientos porque andaba molestando a los clientes. Andaba viendo gente que dejaba la cerveza ahí como que ya, yo creo se le ponía caliente y ya no la querían y pedían otra. Y yo decía, pues todavía tiene esa, me la tomo. Qué vergüenza, ¿no? Pero ¿a qué nos lleva el diablo? Andar así a esa humillación. Perdemos la vergüenza, la dignidad. Y qué triste cuando te dicen, hey, salte de aquí porque estás dando mal aspecto. Cuando muchas veces tú con dinero ahí invitabas a otros. Muchas veces en nuestra propia casa nos llegaron a hacer, o te buscas un trabajo, o cambias o te largas. O sea, suena fuerte, pero así nos llegaron a tener que hablar. Y era necesario, hermano, para que despertáramos. Era necesario para volver en sí. No es que pobrecito nosotros, claro que merecíamos eso y más. Pero ¿cómo vemos el amor de Dios? ¿Cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo? Que Él siendo Dios, siendo forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. Y Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. A Él no le importó la condición en que tú y yo estábamos. Él nos recibió y nos amó con amor eterno. Él nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Déselo fuerte. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora nosotros somos discípulos de Cristo. Ahora Cristo también nos dejó su voluntad en la palabra. Antes de irse llamó a los discípulos y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos. Ahora ustedes váyanse y anuncien este mensaje a otras personas. Él eso es lo que está diciendo. Esta es la voluntad. Y la voluntad de Dios es de que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la confianza que tenemos en Cristo, que nosotros en Cristo tenemos la seguridad de nuestra salvación, que nosotros en Cristo podemos decirle al mundo entero que estamos seguros, que un día estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día podremos verle a cara y podemos decirle personalmente, gracias Señor, porque cuando nadie daba nada por mí, tú diste todo por mí, Señor. Y habla que un día seremos levantados del polvo
en, en el tiempo de Jesús. Todos, esa es la esperanza. Aunque este tabernáculo se deshiciere, en Dios tenemos un edificio, tenemos una mansión. Usted imagínese, pero habla de un cuerpo glorificado, un cuerpo que nada tiene que ver con el cuerpo que ahora a veces ya no nos gusta tanto como antes. Todo esto es temporal, es pasajero. Un día estaremos delante de Él y con un cuerpo glorificado, sin dolor, sin relación con el pecado. Se van a acabar las luchas, ya vamos a estar eternamente reinando con Él. El 40 dice, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, escúcheme, todo aquel que pone su mirada en el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es importante, hermano, que llevemos a la gente a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Eso es importante. A veces llevamos a la gente a que se cambie, pero sin Cristo. Mira, es que los borrachos no entrarán al reino de los cielos y te enfocas en su problema. Llévalo a Cristo y Cristo es mayor que su problema. En Cristo hay esperanza para el más perdido. Para muestra un botón. Muchos de nosotros aquí no os hagáis. Sabemos de dónde nos sacó el Señor. Nosotros podemos dar testimonio de que realmente Cristo es verdad. Como la palabra de Dios sí cambia el corazón. Lo que no puede hacer la religión. Lo que no puede hacer las organizaciones que hacen cosas buenas. Pero no pueden cambiar el corazón. Solamente Dios. Por eso nos dejó la palabra. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta. No tiene falla. La palabra de Dios podemos abrazarla confiadamente, sabiendo que está llena de principios, desde Génesis hasta Apocalipsis, para que podamos vivir aquí también sabiamente. Para poder amarnos unos a otros, para poder perdonarnos unos a otros, para poder ayudar al prójimo. Esto es la palabra de Dios, para corregir lo deficiente, para cambiar nuestra forma de pensar, para que los hijos puedan entender lo importante que es para Dios que ellos honren a sus padres y a su madre. Ver cómo hay tantas promesas de Dios para un hijo o una hija que honra a su padre y a su madre, aún sin estar metida en ninguna religión. Con solamente abrazar ese principio y ponerlo, recibe bendiciones. Pero qué mejor que reciban al pan de vida. Qué mejor que tengan a Cristo en su corazón y tengan vida eterna. Y después también provocar en nosotros un cambio, llevarnos a honrar a nuestros padres, honrar a nuestras autoridades. Pero que todo venga fruto de un corazón convertido por el poder de Dios. Dice que la palabra de Dios convierte el alma. El alma es la voluntad. Nosotros no queremos hacer cosas para Dios, pero viene la palabra de Dios y cambia ese deseo del alma. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Mire, en mi caso, me acuerdo mucho que mi mamá me decía el domingo, vámonos, ya va a empezar la misa. Y era casi, allá era como al mediodía cuando eran los domingos, o a veces los sábados era en la tarde. Y es exactamente la hora que jugaban el equipo al que yo le iba, de fútbol. Yo, no, ma, ahorita no. No, para mí eso no era importante, no era necesario. Para mí era importante quedarme a ver el juego de fútbol. Para mí eso era mi vida. Yo decía que yo ahí era feliz. Porque siempre crecí así egoístamente, queriendo hacer las cosas que me hacían sentir feliz a mí. Pero nunca me interesó realmente qué hacía feliz a Dios, qué era lo que agradaba a Dios, qué era lo que Dios se gozaba de mí. Bueno, tuve que ser enseñado y eso a través de la palabra de Dios. Convertir el alma.
Nuestra alma es el deseo. Cuando salimos de aquí, a veces dice, ¿qué quiero comerme? Y uno dice, no, yo me quiero comer un burrito de carne asada, así con mucho. Bueno, pero muchos ya su corazón o su alma ha sido cambiada y dice, no, yo ya tengo más cuidado, yo quiero una ensaladita y quiero algo así como un pescadito. Y hay un cambio que viene de Dios, porque te has dado cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí o no? Porque también incluso dice el Señor, ya no es de ustedes, porque fue comprado a precio de sangre. Entonces le pertenece a Dios, es de Él. Entonces, ¿cómo vamos cambiando eso? Con la palabra. El testimonio de Jehová es fiel. Testimonio aquí es la palabra. La palabra de Jehová o del Eterno es fiel. Esta palabra fiel quiere decir que es verdadera, es digna de confianza. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Y dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Qué importante, te da el conocimiento, pero también te da la sabiduría para aplicar el conocimiento. Pero como hay un requisito, tienes que ser sencillo. Otra traducción puede decir al humilde. Alguien que reconoce que está mal y necesita un cambio de vida. Pero cuando tú eres necio o necia, y tú estarás muy bien, amor, pero mira, es que las palabras, ya vas a salir con la Biblia. Entonces hay orgullo en tu corazón. Hey, Dios también al orgulloso que dice que lo mira de qué. Sí, está bien, sigue en tu orgullo. Y ya te hiciste grande, ya tienes hasta nietos y sigues en lo mismo. Tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Amor, es que no te estoy diciendo yo, lo dice Dios. Ah, sí, tú estás queriendo, o sea, siempre buscamos, y igual con nosotros los varones, no es contra las mujeres, es algo natural en nosotros. Por eso tiene que haber un cambio, tiene que haber una forma de pensar diferente. Tiene que ser uno sencillo, humilde, reconocer que necesitamos el consejo de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Porque los mandamientos de el Eterno o de Jehová son rectos. Él no te va a mandar a hacer una locura, algo que, que va a ser para un mal. Dios siempre va a querer lo bueno para usted y para sus hijos. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Él lumbrera nuestro camino a nuestros pies. Entonces, todo esto es bien importante que lo vayamos asimilando, entendiendo y viviendo. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué es viva? Porque está inspirada por el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu de Dios, le da vida. ¿Cuándo cobra vida? Cuando la creemos. Usted la cree por fe, la recibe y esa cobra vida en usted. Amén. Y es eficaz. Cuando usted la cree, cobra vida. Es eficaz. Produce un cambio. ¿Cuántos han visto personas? Usted mismo quizás tiene un tiempo y dice, ¿por qué no cambio? ¿Por qué ya tengo tiempo y sigo siendo igual de grosero, igual de enojón, igual de que mentirosa, igual de esto? Porque no la crees. Porque tienes que hacerla viva y eficaz en tu vida. Tienes que abrazarla como las verdades de Dios. Que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Si nosotros criticamos a los borrachos, pero seguimos leyendo, dice, pero los mentirosos tampoco heredarán el reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta que todos, si no fuera por la gracia de Dios, ninguno alcanzaría salvación. Todo esto nos llevaría completamente a poner nuestra fe y confianza en Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando ponemos toda la fe y la confianza en Jesús y nos llenamos de Cristo y nos llenamos del amor de Dios? Va transformando el alma. Eso es lo que produce la palabra, un cambio de forma de pensar. Y al cambiar nuestra forma de pensar, se refleja nuestra forma de vivir. Entonces dice, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es diciendo que en la palabra de Dios nos confronta
y Dios saca de nosotros realmente. ¿Por qué no te hablas con tu hermana en la carne o tu hermana en la fe? Y tú dices, no, pues es que yo ya la perdoné, pero es que como que ya no hay la misma confianza. Y cuando viene la palabra y te empieza a escudriñar, dice, no, es que realmente no la perdonaste. Realmente no hubo un perdón de verdad, de todo corazón. Porque cuando hay un verdadero perdón, hay verdaderamente una restauración. Y al ser restaurados, viene la unidad, pues. Seguimos siendo familia y seguimos siendo hermanos y nos seguimos abrazando y nos buscamos. O sea, a veces es imposible convivir con todos, pero cuando hay la oportunidad, lo hacemos con quien sea. Es triste que una hermana o un hermano la invites y te pregunte quiénes van a ir. ¿Por qué? ¿Por qué si va el pastor no vas? ¿O por qué si va la hermana fulana no vas? ¿Ve cómo estamos mal? Y luego se enojan con los pastores que hacen acepción de personas, pero a veces nosotros también hacemos acepción de personas. A veces también nosotros cometemos ese error, pero la palabra es como una espada más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego dice el 13, nada creado está oculto a la vista de Dios. Nada creado. Todo, Dios conoce todo de nosotros. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es tremendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, si ya fuimos perdonados en Cristo, ¿por qué no va a pedir cuentas? Pero ¿cuántos sabemos que todos los cristianos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo? Es otra cosa, porque Dios no es injusto y Dios dará el pago o la recompensa cada quien de acuerdo a lo que haya hecho estando aquí en el cuerpo. Amén. Entonces, mire, el pueblo de Israel en Jeremías 2, versículo 13, fue necesario que Dios lo exhortara porque se habían apartado de la palabra de Dios y habían ido atrás de dioses ajenos, habían ido escuchando a otros falsos profetas, escuchando a otros gente que eran enemigos de Dios y que solamente buscaban separarlos del verdadero Dios. Y Dios hace un reclamo al pueblo de Israel. Y quizás hoy puede ser algo para alguien de nosotros. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dejaron mi palabra, dejaron mi mandamiento, dejaron mis ordenanzas, dejaron mis consejos, dejaron mis principios. Es triste que una hermana que era cristiana y creía completamente la palabra de Dios y vivía y se cuidaba, fue arrastrada por filosofías, por cuentos, y ahora viva con un hombre en unión libre y que ese hombre está casado, porque le dijeron que lo que importa es el amor. O sea, lo que importa para Dios es el amor. Pero es un hombre que no te... Sí, pero lo amo y eso me justifica. ¿Qué hizo? Dejaron a Dios, la fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Todos los pensamientos, filosofías o nuestras tradiciones, creencias son cisternas rotas. Ahí no hay fruto. Es como cuando alguien quiere llenar un costal que tiene agujeros y le estás eche y por abajo está saliendo. No tiene caso, pierdes el tiempo. La mejor forma de edificar nuestra casa es la palabra de Dios. Esa es la palabra, esa es la roca firme. Cristo es la palabra de Dios. En Juan 4:13 respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esa agua, el agua, la que el mundo te ofrece, las filosofías, las creencias, tus propios conceptos, cada vez que sigas tomando agua de esa, vas a volver a tener sed. Nunca vas a saciar esa sed.
Porque hablamos en Juan 6, dijo que solamente el que va a Cristo y toma del agua que Cristo le da, ya no volverá a tener sed. El 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, Juan 4:14, no tendrá sed jamás. No tan solamente no vas a tener sed jamás, fíjate lo importante que es la palabra, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Lo que la mujer estaba diciendo, Señor, tú lo sabes todo de mí. Tú sabes que ya llevo 5 maridos. Tú sabes que he pecado. Tú sabes que soy lo peor, pero tú me has amado. Tú aún así me aceptas. Señor, dame esa agua. Quiero esa nueva vida. Ya no quiero volver a seguir siendo la misma mujer que he sido siempre. Ya no quiero tener que venir aquí al mediodía para no ser acosada por la gente. Porque la gente me señale, porque la gente siempre esté hablando mal de mí. Señor, dame de esa agua. Ya no quiero tener la necesidad de irla a buscar en un baile. Ya no quiero la necesidad de irla a buscar en las cosas que el mundo me ofrece. Quiero que seas tú, Señor, satisfaciendo esa necesidad en mí. Lo que el mundo nos ofrece es temporal, es pasajero, hermano. Pero lo que Dios nos ofrece es para vida eterna, es para siempre. Y lo podemos experimentar hoy aquí, desde hoy, desde creyéndole a Dios. Oseas 4, versículo 6, hace un reclamo nuevamente Dios a su pueblo y le dice, ustedes están destruidos porque no conocen a Dios. Y ya que no conociste a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Qué tremendo, ¿no? Algunos quizás son maestros, algunos quizás tienen un llamado al pastorado, algunos quizás tienen el llamado a evangelistas, pero tenemos que volver a los principios de Dios. Tenemos que volver a creer completamente la palabra de Dios y hacer la vida viva en nuestras vidas. Pero si ustedes ya empiezan a escoger y empiezan a decir cosas que Dios no dice, porque esto es lo que está vendiendo ahorita. Mira, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere darte una mejor casa. Y agarran textos que no tienen que ver nada con lo terrenal. Decía alguien que me invitó a una reunión, ¿no te gustaría tener un Corvette o un Lamborghini, un carro de estos? La verdad no. ¿Cómo que no? Es que ese es el problema en ustedes, su mentalidad pobre. Es que después no voy a tener para mantenerlo. Después no voy a tener ni para pagar lo que cobran al año, ¿no? Por la tenencia. ¿Para qué? ¿No te gustaría tener una mansión, una casa aquí? No, porque no voy a poder, no es a mi capacidad, no es esa. No, pero que si Dios te la da, bueno, si Dios me la da, qué bueno. Pero hay tantas cosas que realmente necesitamos ir en oración. Primeramente que Dios nos dé el carácter de Cristo, que nos enseñe a amar como Cristo amó, nos amó a nosotros, que nos enseñe a perdonar como Cristo nos perdonó, que nos enseñe a ver a nuestros prójimos como Cristo nos miró a nosotros, sin prejuicios. Siempre he hecho esto, me he hecho esta pregunta y siempre hice esta pregunta a muchos. ¿Qué si un hijo de nosotros sale que tiene otra preferencia? ¿Qué si una hija nos dice que le gustan las mujeres? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? ¿Estamos preparados para enfrentar una situación así? ¿Podemos lidiar con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder ante eso? ¿Nos vamos a correr de la casa? ¿Les vamos a cerrar le vamos a dar la espalda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a amarlos? ¿O vamos a seguirles dando la palabra de Dios? ¿Vamos a seguir confiando que Dios puede abrirles el entendimiento y les puede llevar a lo que realmente son? ¿Quién sabe, hermano? Todas esas cosas son cosas que pueden pasar y debemos de estar preparados. Por eso la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla.
Y por eso el Oseas le dice, el Señor, ustedes, lo que Él está diciendo y trayéndolo a nuestro contexto, ustedes viven las vidas siempre en problemas entre matrimonios, siempre en problemas con los hijos, porque desecharon el conocimiento mío, porque no quisieron escucharme. Y ustedes quieren dar clases, quieren enseñar, quieren pastorear, pero yo, si ustedes no aceptan mi consejo, si ustedes no se alinean a lo que yo les digo, yo no los recibiré como mis sacerdotes. Y también dice, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. O sea, arréglatelas como puedas. Hermano, es que la palabra de Dios nos ayuda para guiar a nuestros hijos. Al dejar a un lado la ley de Dios, arrastramos a todos y los empezamos a educar con lo que yo creo, yo pienso, lo que a mí me educaron, a mí me enseñaron, aunque haya estado todo mal. Los sacerdotes, dice, perdón, el 7, ellos se volvieron orgullosos y cada vez pecaban más y más contra mí. Así que yo cambiaré su gloria en desgracia. Los sacerdotes comen de las ofrendas para el pecado. Por eso les gusta cuando cada vez hay más pecados. Abusan del pueblo. ¿Quieres que Dios te perdone? Trae una ofrenda al altar. No, pues claro. Al sacerdote le sucederá lo mismo que al pueblo. A todos los castigaré por sus pecados. A cada uno le daré lo que se merece por lo que ha hecho. Está hablando de gente falsa, gente que decía que era y no era. Habrá muchos en la iglesia que son religiosos, que dicen que creen en Dios pero a su manera, que yo voy cuando me nace, que yo hago esto cuando, o sea, y dice Dios, no necesito gente así. Dios no es alguien que nos necesita. Debemos de entender que nosotros somos los que necesitamos a Dios. Nosotros somos los que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Ellos comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. Eso les sucederá por haber abandonado al Señor. Tristemente dice que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, porque muchos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. Mucha gente cristiana que sirvieron incluso en la alabanza, algunos ahora ya son ateos, algunos ya están hablando mal de Cristo, algunos ya están hablando mal de los pastores, mal de los hermanos, pero dice que ellos comerán, pero nunca quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. Y eso les va a suceder por haber abandonado al Señor. Cuidémonos, hermanos, de nosotros, mantenernos firmes. Y es la palabra de Dios la que se mora en nuestros corazones, que va a hacer que nos fortalezcamos y echemos raíces en el Señor. ¿Y van a venir tempestades? Sí. Pero nosotros vamos a mantenernos firmes. Amén. Por último, vaya conmigo a Mateo 7:24. Como conclusión. ¿Ya están ahí? Miren lo que dice Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Qué importante venir, oír, pero no tan solo oír, sino llevárnoslas, guardarla en el corazón y hacer. Después de oír, ¿qué tenemos que hacer? Hacer. Diga conmigo, hacer. Es lo mismo que decía Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Nos los aprendemos de memoria, pero qué difícil es la práctica, ¿verdad? Qué difícil después de que se cierran las puertas y salimos por allá. Ay, Dios mío, pero que Dios nos ayude. No nos demos por vencidos, sabiendo que no estamos, Dios no nos ha dejado huérfanos. Dice que nos dejó el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Mire, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé, hace una analogía, a un hombre prudente que edificó su casa sobre su roca.
Mire qué importante es la prudencia. Es una persona sensata, entendida, que cuando va a construir se asegura que sea un terreno firme, de que no va a invertir y al rato se le va a caer. Lo mismo dice Dios, cuando tú vas a construir una familia, procura construirla sobre algo sólido. Y lo único sólido que Dios dice es la roca, que es Cristo. Es el verbo, la palabra de Dios. Dice que esa gente, aunque es prudente y edifica sobre una roca, sobre la palabra, le van a venir lluvias, problemas, tempestades, ríos, golpearán contra aquella casa. Pero algo que Dios nos garantiza, que no va a caer, porque esa casa o esa familia está fundada sobre la roca. Hey, pero falló el marido, pero la roca está bien firme. Y ahí viene el marido: amor, me equivoqué, perdóname, fui un tonto, no sé dónde tenía la cabeza. Y la mujer dice: amor, pero es que eso que hiciste es bien, dame tiempo, pero vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Y Dios obra en el corazón, y Dios vuelve a unirlos, y Dios vuelve a hacer la obra, y puede levantar de lo que ya no tiene remedio para el mundo. Para Dios puede volver a florecer. Vivir una relación verdaderamente de amor, de respeto, es lo que Dios quiere, pero tienes que estar fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, tonto, falto de entendimiento, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y pasaba la gente y le dice: ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo no es correcto, se te va a caer. Pero está blandito. Pero aquí batallo menos. Pero no importa, mejor batalla, pero que sea algo que va a durar para siempre. Y fue necio y dijo: no, déjame, es mi vida. Yo voy a edificar como yo quiera. Al cabo que es mi inversión. Y tú dices: ok, respetamos. Pero te van a venir lluvias, te van a venir ríos, te van a soplar vientos, van a dar con ímpetu contra tu casa también como el otro. La diferencia es que la tuya se va a caer y grande va a ser tu ruina. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre el que oye y obedece. Pero también hay una recompensa al que oye y no hace caso. Todos vamos a tener que cosechar según lo que sembremos. Póngase sobre sus pies. Si alguien necesita oración, no voy a pedir que venga al frente, pero le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. Y amén. Manténganla levantada para que la identifiquen las hermanas. Hermanos que necesiten oración, ahí le pido a los hermanos, por favor, que nos apoyen. Por favor, acérquese ahí a la persona. Si está su esposo, igual puede hacerlo por su esposa. Pero vamos a orar unos por los otros. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está pasando por situaciones difíciles, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vamos a confiar en Jesucristo. Él tiene cuidado de nosotros. Y en una situación, cuando vienen situaciones más complicadas, es cuando vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver que lo que Dios dice, Él es verdadero. Vamos a ir delante de Dios y dígale: Señor Jesús, tú conoces mi necesidad, Señor. Tú sabes lo que estoy pasando, Señor, y cuánta necesidad tengo de ti, Señor. Tú conoces mi enfermedad, Señor, y la situación que el médico ha dicho. Señor, yo creo en ti y yo confío que tú eres el médico por excelencia. Que no hay cosa, Señor, por muy grave que parezca, que tú no puedes sanar. Pero aunque este tabernáculo se deshiciere, yo quiero descansar en tu promesa, que en ti hay un edificio hecho no por manos humanas, sino por ti, Señor, para vida eterna. Que hay una mansión, un cuerpo glorificado que está esperándonos a cada uno de los que hemos creído en ti. Señor, tú conoces mi aflicción por mis hijos. Ellos son mi mayor tesoro después de ti aquí en la tierra. Y me duele el saber que
que ellos todavía no te hayan reconocido como su Señor. Señor, mi petición como padre o como madre es que te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado, al pan de vida, para que también tengan vida eterna. Porque sabemos que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, queremos pedirte por el cuidado de cada uno de nuestros hermanos que están, quizás no están en una situación aquí, Señor, difícil, pero te pedimos que seas tú cuidándolos también, que seas tú protegiéndolos, Señor, de cualquier ataque del maligno. Que no permita, Señor, que nada ni nadie, Señor, les haga daño. Y hay cosas que tú permitieras, Señor, que vengan de ti, Señor, porque sabemos que todo lo que tú permitieras en nuestras vidas obran para bien, para los que te amamos a ti, Señor, a los que tú has llamado, Señor. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, si nos hemos callado cuando necesitábamos hablar. Perdónanos si hemos hablado cuando necesitábamos callar, Señor. Perdónanos. Gracias, Señor, por perdonarnos por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras el mundo allá afuera, Señor, se muere de angustia, Señor, están encerrados en una depresión, tu pueblo puede decir que somos libres en Cristo, que en Cristo estamos seguros y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque así como la gallina cubre a sus polluelos, así estás tú hoy cubriendo a tu iglesia, Señor. Gracias porque sabemos que todo es por tu Hijo Jesús. Porque nadie merece nada, Señor. Pero todo es por gracia. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dile, Señor, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Porque ¿a dónde más, Señor? ¿A dónde más podemos ir? Y solamente tú, Señor, tienes palabras de vida y de vida eterna. ¿Quién mejor que tú, Señor, que conoces nuestra situación? Y conoces nuestros pensamientos, Señor, nuestros sueños. Tú conoces todo, Señor. Y hoy delante de ti, Señor, levantando nuestras manos, nuestro ser a ti, te pedimos, Señor, que permitas que podamos ser esos verdaderos adoradores, Señor, que tú tanto deseas que nosotros seamos, Señor. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría